Buenos días, bienvenidas a Convertidas por su palabra. Gracias por estar acá. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad?, de estar aquí reunidas para compartir su palabra, para escudriñarla, para deleitarnos en ella, como lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo en esta preciosa serie de los Salmos, pero sobre todo en este Salmo 119 en el que nos hace tanto énfasis de la importancia de conocer, de meditar, de recordar, de escudriñar, de tener siempre, ¿verdad?, en el corazón la palabra de Dios, sus mandamientos, sus preceptos. Hemos estado mirando cómo nos sostiene, cómo nos dirige, cómo nos hace estar en quietud, cómo nos lleva, ¿verdad?, por caminos de justicia. Y hoy nos toca la porción de la palabra hebrea pi, de que se trata de los versos 129 al 136, como la palabra de hoy nos alumbra, nos abre nuestros ojos. Y nuestra querida Cari Álvarez, desde el estado de Chiapas, está con nosotras el día de hoy para compartir esta preciosa porción que pues hemos orado al Señor para que hable a nuestra vida, hable a tu vida y tal y cual es ella, nos dirija como esa lámpara que alumbra nuestro entendimiento. Así que voy a dejar el lugar a nuestra querida Cari Álvarez. Bienvenida, gracias por estar acá y por esta porción tan hermosa que nos vas a compartir el día de hoy. Adelante. Hola, hola, buenos días a todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos los que van a estar viendo el video. Y sí, a mí en esta opción me ha tocado la porción de lo que es la palabra hebrea pi, que es del versículo 129 a 136. Y bueno, aunque es algo muy pequeño también. La verdad, ayer estábamos escuchando a nuestra hermana Sánchez de Veracruz, y ella decía que la palabra de nuestro Señor se revela a todo aquel que quiera y tenga un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor, un corazón sediento, y que es por esto que hay personas simples que llegan a la palabra del Señor, y aunque pudieran ser personas que no tienen estudio, o como decía, ¿verdad? También Clau, ayer somos personas que quizás somos muchas amas de casa, o otros hermanos a veces no saben ni leer ni escribir, y sin embargo aman la palabra del Señor y predican la palabra del Señor, y esto pues es una característica que hace la palabra de nuestro Señor en nuestras vidas. Nos alumbra cuando venimos a la palabra de Dios. Como misma palabra dice que es espíritu, es eficaz, es constante y está viva. Entonces, una de las maravillosas características que hace la palabra del Señor es alumbrar nuestra mente, pero primero nuestro corazón, y pues por consecuencia nuestra mente, nuestras ideas a la palabra del Señor, alinea nuestro corazón al corazón del Señor, y ahí es donde podemos ver con los ojos que ve el Señor. Entonces, esta porción de la Biblia nos va a narrar dice aquí que una reacción en cadena espiritual que sucede al salmista. Voy a leer rápidamente la maravillosa palabra de Dios del 129 al 136, y dice así: Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.
Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Amén. Esta versión, pues es la versión Reina Valera, pero también yo tengo otra Biblia aquí y quiero que me permitan así rápidamente leerlo. Esta es una Biblia católica, pero es en lenguaje actual y bueno, escuchen, dice, tus enseñanzas son maravillosas, por eso las sigo fielmente. Cuando un maestro las explica, hasta la gente sencilla las entiende. Deseo conocer tus mandamientos, me muero por entenderlos. Dios mío, atiéndeme y tenme compasión como acostumbras hacerlo con todos los que te aman. Guíame como lo has prometido. Yo quiero cumplir tus mandamientos. No dejes que me maltraten ni me dejes caer en la maldad. Dame muestras de tu bondad y enséñame tus mandamientos. Me dan ganas de llorar cuando veo que nadie los cumple. Amén. Gloria al Señor. Si se dan cuenta, en una versión, pues habla tan hermosamente como siempre en todos los salmos con un lenguaje metafórico, con un lenguaje tan literario, tan hermoso, ¿verdad? Que te hace sentir el alma del salmista realmente, lo que guarda en su corazón. Y por el otro lado, en la otra versión, con un lenguaje tan actual que podemos entender fácilmente que el salmista está enamorado de la palabra del Señor y que para él la palabra es como agua en un lugar sediento, cuando uno va en el desierto y busca agua, ¿no? Así el salmista refleja que él necesita la palabra para seguir viviendo. Bueno, aquí como introducción podemos decir que esta porción de este fragmento del Salmo 119 comienza con la maravillosa palabra del Señor, pero algo que contrasta es que termina con el llanto del salmista, termina con esa aflicción en su corazón de él ver que las personas arrogantes, así le llama la palabra de Dios, arrogantes, altivas, no se acercan a su palabra, no cumplen los mandamientos de Dios, lo cual al salmista le duele en su corazón. Y aquí no podemos ver esto en esta porción podemos ver, nos revela, como en todos los salmos, como en un mismo corazón en donde puede haber amor, puede haber odio también, así como podemos tener alegría, así también podemos tener angustia y también así como podemos tener alegría, tenemos aflicción y es lo que refleja esta porción del Salmo 119. Aquí, de hecho, cuando comenzamos a leer la palabra del Señor, la palabra nos hagan de cuenta que la palabra de Dios es como un espejo. Es un espejo en el que nos muestra no solamente la belleza de nuestro Dios, del Creador del cielo y de la tierra, sino que también conforme vamos leyendo su palabra, nos va revelando nuestra condición de nuestra alma, nuestra condición humana. Es decir, nos muestra todas nuestras debilidades y el pecado que nosotros tenemos como humanos en nuestro corazón. Y cómo no, si una de las funciones y características de la palabra del Señor, aparte de mostrar la belleza y el carácter de este Dios creador, es también revelar precisamente aquellas cosas que al ser humano lo corrompen, aquellas cosas que el ser humano no puede en su humanidad cambiar por sí solo. Entonces, ese es uno de las características que va reflejando conforme vamos leyendo la palabra del Señor, la fealdad del pecado. Y saben que también que cuando nosotros venimos a Cristo, aceptamos al Señor y ponemos ese corazón dispuesto a leer su palabra,
Él también, el mismo Espíritu del Señor nos hace ver que todos los problemas que el corazón del ser humano acarrea, no lo puede llenar o no lo puede sanar lo que el mundo ofrece. Nos empezamos a dar cuenta de la baratura que el mundo nos ofrece para llenar esos vacíos de nuestro corazón y se quedan cortos delante de la palabra del Señor. Entonces, en esta sección vamos a ver cómo el salmista describe una reacción en cadena espiritual en su vida y precisamente esta reacción en cadena es la que se espera que cada uno de los que venimos a la palabra del Señor, eh, ¿cómo es? Reflejemos, pasemos por esa experiencia de transformación a través de su palabra. Voy a leerles rápido cuáles son esas reacciones en cadena que se van dando. Aquí, cuando nosotros, la palabra de Dios, vamos viendo las maravillas que el Señor ha hecho y ya lo hemos escuchado con las demás hermanas en otros salmos, ya hemos visto cómo Gaby, por ejemplo, nos ha hablado de la maravillosa creación del Señor, de la naturaleza, de cómo el universo y todo lo que nos rodea, los animales, los ciclos del agua, del oxígeno, del carbono, todo hace, todo eso se hace uno solo, que el Señor es el que se refleja. No, nadie que lea la palabra del Señor con un corazón humilde puede decir, es que esto no viene de Dios. No, todo viene de Dios, todo está conectado, porque es el Señor el que lo ha conectado uno con otro. Entonces, esta maravilla que nos ocasiona la palabra es la que nos lleva a la obediencia a la palabra del Señor. Y esa obediencia a su vez conduce a una comprensión de la palabra. Cuando nosotros comprendemos la palabra, porque el Espíritu Santo va abriendo nuestro entendimiento conforme vamos leyendo, esta comprensión nos va conduciendo a un deseo, a un anhelo a un deseo más profundo de querer saber más sobre la palabra. Y ese deseo nos lleva al amor por Dios, ¿sí? Y ese amor hacia Dios es lo que nos guía a una libertad genuina en nuestra alma, a una convicción sincera de amarle, de seguirle en sus mandamientos y en su presencia, permanecer en su presencia, de tal manera que esta libertad nos conduce finalmente a la bendición de Dios. Eso es lo que se espera cuando venimos a la palabra del Señor. Esa es la reacción en cadena que se espera que la palabra produzca en nuestros corazones, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo en el primer punto la maravilla que lleva a la obediencia. Y como ustedes pueden darse cuenta en otros salmos, cuando las personas vienen a la palabra del Señor y vamos entendiendo poco a poco y vemos lo maravilloso que es el Señor y su palabra, nosotros empezamos a obedecer su palabra, pero podemos obedecer por tres razones. La primera razón es que hay personas que obedecen la palabra del Señor por por temor al castigo que Dios nos puede dar si no obedecemos sus mandamientos. Eso es una de las, pues que algunas personas reaccionan de esa manera, ¿no? Con temor en su corazón hacemos las cosas. La segunda manera de obedecer al Señor es porque queremos tal o cual bendición. Ahorita está muy de moda, ¿no? Cuando se hablan algunas personas del evangelio y te ofrecen un evangelio que, que no es nada comparado con lo que realmente es el evangelio de la salvación de Cristo. A veces te pueden decir, por ejemplo, que si aceptas a Cristo ya no vas a tener problemas, o que si aceptas a Cristo todos tus problemas se van a ir y ya no van a estar, o te pueden decir que si tú aceptas a Cristo tus negocios pues van a ser grandes y millonarias cuentas y esto, ¿no? Sí, pero realmente estas bendiciones no son las que Dios te quiere dar en tu vida.
Las bendiciones reales van más allá, supera la expectativa de la condición humana. Entonces, hay personas que buscan la palabra de Dios para recibir esas bendiciones, pero cuando no se les da como ellos quieren, es ahí donde viene una frustración. Y es ahí donde se dan cuenta o donde ellos piensan, entonces no sirve para nada el evangelio. No, el evangelio no dice eso. Cuando tú vienes a Cristo no quiere decir que tus problemas no los vas a tener. No, lo que quiere decir es que el Señor, la presencia del Señor estará contigo. Él te va preparando para que tú puedas conocer su palabra, para que tú puedas pasar las pruebas. Y no solamente eso, te ayuda a madurar en tu vida, de tal manera que de acuerdo a tu madurez tú vas diciendo, esto no es de Dios, esto sí es de Dios, esto no, esto sí. El Espíritu Santo te va dando discernimiento. Como decía nuestra querida Luz, en este versículo tan famoso de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Y sí, efectivamente, esa es la función de la palabra del Señor. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis o Revelaciones, tiene el propósito de alumbrarnos el camino en este mundo de tinieblas, porque no nos podemos negar que prendes la televisión y en cualquier canal que lo pongas de noticias, tú puedes darte cuenta que sucediendo cosas peligrosas en todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, eso te da una señal de que la palabra del Señor se está cumpliendo. Entonces, la palabra es eso, una lámpara que te ayuda a seguir el camino correcto, que es el camino a Dios. Ahora, la tercera obediencia que experimentan muchas personas y de la cual por qué obedecen la palabra del Señor, dice aquí que es por su amor. Nosotros nos maravillamos de la palabra del Señor y por eso obedecemos. Y cuando nos damos cuenta que la palabra del Señor es perfecta, es agradable, que tiene belleza, que tiene armonía, que su palabra se puede aplicar, esos consejos que el Señor nos da, los podemos aplicar en la practicidad de nuestra vida. Es cuando nos maravillamos del Señor y mientras más leo y mientras más veo lo maravilloso que se vuelve, cómo no amar a ese Dios, cómo no obedecerle a ese Dios que escribió un libro maravilloso que merece nuestra obediencia, nuestro respeto, que merece más que nada mi obediencia. Obedecer la palabra es formar parte de esa maravilla. Dice, experimentar el poder y la transformación espiritual en nuestra vida es la función de la palabra del Señor, que haya una transformación en nuestros corazones, que amemos a Dios y por amor de Dios le obedezcamos al Señor, no por miedo, no por temor, no para que nos den los panes, como dice una canción, no para que nos cumpla nuestro capricho, no para que a ver si podemos sacarle algo al Señor, ¿verdad? De lo que yo anhelo y quiero y mis deseos, ¿verdad? Muchas personas experimentan ese amor y por ese amor le servimos y por ese amor se nos hace fácil hablar su palabra porque nos enamora su palabra, porque lo que la palabra nos da, hemos visto que ha dado fruto en nuestro corazón. No es fácil el camino del Señor, no vamos a mentir, porque lo bueno cuesta, lo bueno de la familia, la vida, la seguridad, el amor, ágape y todos esos atributos que definen el nombre del Señor no es cosa fácil. Y siempre vamos a tener al mundo en nuestra contra, pero es el camino correcto para llegar al Señor y para tener una vida y una vida en abundancia, ¿sí? Entonces, eso es lo maravilloso de la palabra del Señor, que la obediencia. La obediencia siempre nos va a traer comprensión de su palabra, siempre nos va a traer comprensión de su palabra.
Y esto no puede ser de otra manera porque el Señor no te puede dar un entendimiento si no quieres. El Señor no puede darte lo que tú no quieres recibir. El Señor trabaja con las personas que quieren y anhelan y están dispuestos o tienen un corazón dispuesto a querer entender, a querer comprenderlo, a querer escucharlo. Entonces, cuando tú obedeces, el Señor a través de su Santo Espíritu te va dando comprensión de la palabra. Sí, y eso lo podemos ver en el 130, en el versículo 130, cuando dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Sí, yo me acuerdo mucho, eh, no sé, cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando yo empecé a leer su palabra, cuando ya empecé a platicar con el Señor, a tener más intimidad y comunión con Él. Fíjense que yo empecé una comparación en mi vida de cuando a mí me gustaba mucho leer la Edad Media y el Renacimiento. Y ustedes saben que la Edad Media está caracterizado por la oscuridad. De hecho, se le llama la época de la oscuridad porque no había conocimiento, porque algo pasó que la humanidad en ese momento, en esa etapa, no entendía. Su razonamiento no podía ver la luz de que había un creador, de que alguien había creado al Señor. Y miren cómo es la historia de la humanidad, que cuando se acaba esa etapa de la oscuridad o de las tinieblas y viene el renacimiento se le llama la época de las luces. Entonces, qué casualidad, pero nada es casualidad, que en el renacimiento se da la imprenta. Y en la imprenta, el primer libro que se lleva a cabo para la imprenta es la Biblia. O sea, es algo fascinante que yo me quedaba, wow, o sea, no puede ser, Señor. Antes de que no existía tu palabra, pasaron una época oscura de tinieblas y cuando se da el renacimiento, la época de la luz, se da la imprenta y qué casualidad que el primer libro en toda la historia de la humanidad que pasa por la imprenta es la Biblia. Y la Biblia a partir de ahí se empieza a predicar y a predicar y a predicar y a cumplir las profecías que ya el Señor Jesús nos había dado antes y los profetas de Israel nos habían dado. Y eso empieza a cumplirse y a cumplirse. Y esto es la luz de su palabra que viene a dar vida. Entonces, eso es algo que a mí me marcó mucho y yo decía, Señor, qué maravilloso eres porque tú eres el que está al control de la historia del ser humano. Tú desde el principio has tenido el control y hasta el final lo creo que vas a tener el control también. Entonces, aquí esa comprensión dice aquí que nos lleva a la luz de la palabra en nuestros corazones y mentes y aporta una comprensión espiritual. Quisiera yo leer, bueno, si alguien me hace el favor de leer, Segunda de Corintios 4, del 1 al 6. Segunda de Corintios, Yo te ayudo. Segunda de Corintios 4 del 1 al 6. Por lo sí, cual, por favor. dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Qué bella palabra, ¿verdad? Esa palabra está aquí. Miren, si se dan cuenta, aquí habla de luz como conocimiento. El conocimiento, como bien lo han dicho nuestras otras hermanas y han explicado otros salmos, eh, la ciencia es Dios. Dios está del lado de la ciencia. Más bien, la ciencia está del lado de Dios. Y la luz, que es la palabra del Señor, porque déjenme decirles también que a la palabra del Señor se le conoce de muchas maneras. Se dice que la palabra de Dios es la miel, es la leche no adulterada, la miel no adulterada. A la palabra de Dios se le conoce también como la luz. En las tinieblas resplandece y las hace retroceder. La palabra también viene como ese aceite. Bueno, tiene muchos títulos la palabra del Señor y todos esos títulos reflejan el poder del Señor, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Me parece muy bonito el versículo 4 y quiero remarcarlo cuando dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí, si nos damos cuenta, así como en aquella época de la oscuridad, en aquella época donde no había luz, se parece mucho a lo que actualmente estamos pasando. Yo me acuerdo en una imagen que yo vi en Facebook, esta imagen decía, es increíble cómo en estos tiempos hay tanta información, nunca en la vida había habido tanta información y a la vez nadie quiere acceder a la información porque la palabra de Dios es esa información donde viene la verdad. La palabra de Dios es verdad y muchas personas que no son crédulas en Jesucristo, pero dan testimonio de que es verdad. Científicos han creído en la palabra de Dios porque simplemente es verdad. Y aquí dice que en los tiempos en los que estamos viviendo, el Dios de este siglo aquí cabe resaltar para aquellos que no han leído la palabra, Dios se encuentra escrito con D minúscula, porque no se refiere a nuestro Señor Jesucristo ni a Jehová, Dios de los ejércitos. No, aquí la D minúscula se refiere al enemigo de Dios, ¿sí? El enemigo de Dios es el Dios de este siglo, y no porque sea un Dios puesto por Dios, no, es porque el mismo ser humano ha preferido estar y hacer un ídolo, de hacer un Dios al enemigo, a la oscuridad, al creer más en la muerte que en la vida, que es Dios. Dios no puso al enemigo como Dios. Somos nosotros, los seres humanos, que no conocemos la palabra del Señor y en nuestra ignorancia hemos hecho a este enemigo como un Dios, cuando no es Dios. Sí, por eso aquí dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso, cuando nosotros queremos hablar a las personas y vamos con ese corazón ferviente a hablarles de la salvación de Cristo, muchas personas se niegan y muchas personas no quieren saber, cierran su entendimiento a la luz del conocimiento verdadero. Y es ahí donde podemos ver y se cumple esta palabra que dice aquí, que este Dios es el que ciega el entendimiento, ¿sí? Pero tú puedes, si tú quieres. Solo tienes que tener un corazón dispuesto a leer la palabra del Señor. Dice aquí también, perdón, cuando los maestros y predicadores guiados por el Espíritu abren la palabra, entonces la luz de la verdad de Dios brilla y produce una transformación espiritual, que eso es lo que se anhela en este mundo caído, en este mundo de maldad. Sí, lo que se anhela es que cada uno de nosotros
seamos transformados espiritualmente. Y esto lo podemos leer ahí mismo en Segunda de Corintios 3:18. Yo lo tengo aquí a la mano, Luz, lo leo rápido, que dice Segunda de Corintios 3:18. Perdón que no vea yo muy bien, pero aquí está. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa es la transformación que el Señor quiere, de gloria en gloria. Y de gloria en gloria, les vuelvo a decir, no es que sea es que ya conseguí un negocio y ahora otro negocio y ahora otro negocio. Ay, sí. No, las glorias en glorias es tu carácter, tu corazón. ¿Qué tanto ya te deshiciste de tus maldades, de tu rencor, de tu ira, de qué más podemos hablar? Tantos pecados, de fornicación, de adulterio. ¿Qué tanto la palabra te cambia? ¿Qué tanto? Y tú puedes cambiar lo que tú quieras cambiar, porque no hay límites. Con Dios no hay límites. Ese es estar de gloria en gloria, que seamos transformados desde nuestro corazón, de adentro hacia afuera. Bueno, esa comprensión, dice aquí, esa reacción en cadena que se desata en nosotros, estando en la comprensión de la palabra, nos conduce a un deseo más profundo de la palabra. No sé, aquellos que tienen alguna adicción, sí, la soberbia, Angie, exactamente. Muchos tenemos soberbia y yo me incluyo que hemos tenido soberbia, simplemente a veces con que no querer orar en un día, ¿verdad? Cuando se nos pasa un día y decimos, ay, no, mejor después y no hacer el esfuerzo. Con eso ya estamos siendo soberbios, ¿no? Porque preferimos estar en nuestra comodidad que sacrificar un poco de tiempo para encontrarnos con nuestro creador. Bueno, aquí dice que esa comprensión nos lleva a un deseo más profundo de la palabra del Señor. ¿Y cómo es esto? Podríamos decir, y ustedes no me van a dejar mentir los hermanos que han leído la palabra y estamos en la palabra activos. Quizá en otro tiempo, cuando no conocíamos la palabra del Señor, nosotros sentíamos un vacío en nuestro corazón y queríamos llenar ese vacío con comida, con ropa, con zapatos, con viajes, con el trabajo. Pero ¿qué pasa? Que tú te das cuenta que ese vacío nunca se llena. Ese vacío siempre permanece ahí. Cuando tú tienes esa comprensión de la palabra, empiezas a leer con ese corazón lleno de esa capacidad de asombro en Dios. Esa misma comprensión hace que tú querer y anhelar día con día saber más del conocimiento de Dios. Es como una adicción que empezar la palabra y decir, wow, yo quiero saber más de esta palabra, no puedo creerlo, yo quiero saber más. Y es como cuando tú te resuelves una duda en la palabra, pero esa duda que se te respondió te lleva a más dudas. Es como algo que no lo puedes soltar. Una vez que tú entregas tu corazón al Señor, conoces palabra, ya no va a ser igual tu vida. Ya no va a ser igual tu vida porque te das cuenta que ya no necesitas lo demás que está alrededor tuyo, porque todo lo tienes en la palabra, todo lo tienes en el Señor, en el Dios, en su presencia. Aquellos que han experimentado la presencia del Señor en oración, en comunión, en alabanza, en adoración, ya no pueden recurrir a otra cosa que el Señor. Hemos descubierto el tesoro que guarda la palabra, la excelencia, los privilegios, la sabiduría que guarda el tesoro de su palabra, el Señor. Entonces, yo me siento muy feliz porque yo me acuerdo que, y eso se los comparto en esta sección de tener un deseo más profundo en nuestro corazón, porque hace años cuando yo estaba en la universidad, yo sufría
muchísimo de ansiedad y depresión y angustia. Y yo me acuerdo que sufría de terrores nocturnos y yo me levantaba exaltada y con mucho terror, nerviosa y temblorosa. Y me acuerdo que un día yo me levanté así sudando y me fui al refri y abrí el refri, queriendo llenar eso que me afligía en mi corazón, ese vacío en mi corazón. Abro el refri y había leche, había pan, había, sí, gracias a Dios había el alimento, estaba ahí. No me faltaba nada, gracias a Dios. Pero tristemente ahí yo me di cuenta de que todo lo que estaba ahí no era lo que yo quería. No, y cerré el refri y me puse a llorar como una niña desconsolada porque no era eso lo que yo quería. Y cómo me sentí tan frustrada porque quise encontrar algo que saciara mi corazón, pero cuando eso estaba ahí y vi que eso no era lo que saciaba mi corazón, yo dije, entonces, ¿qué? Ya no tengo vida. Entonces, ¿ya qué? Ya no tiene solución mi vida. Entonces voy a quedarme para siempre así. Pues no, no, porque ahí cuando tú conoces la palabra, esa es una mentira del enemigo y es una mentira del mundo que te mete en tu corazón y en tu mente, que para que tú puedas calmar esa aflicción en tu corazón, para que tú puedas sanar esa depresión, esa ansiedad, esa angustia, esa desesperación de salir huyendo de aquí para allá, es una mentira que te ha dicho el mundo y atrás del mundo el enemigo les ha hecho creer al mundo que no tiene solución, que no hay esperanza para ti. Pero sí hay esperanza para ti, porque la palabra del Señor es el pan de vida, es el agua en el desierto que va a llenar tu corazón y tu alma. Y aquí dice, como una persona sofocada jadea por aire, yo lo he vivido, o una persona sedienta por agua. Así el Hijo de Dios jadea por la palabra de Dios y nada más satisfará su hambre más que la palabra del Señor. Dice aquí, miren esto tan hermoso que dice Job 23:12, dice, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida necesaria. Esto lo dice Job en 23:12, tú lo puedes buscar después. Dice ahí, Job nos revela algo increíble. Dice aquí que él prefiere 1000 veces la palabra del Señor que la comida misma. Es increíble porque también en el Nuevo Testamento lo dice. Cuando Mateo 4:4, y me viene a la cabeza que Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¡Wow! Y yo digo, ay, no puede ser, Señor. Ahí nosotros comprobamos que si el Señor, yo antes les decía a mis hijitos, les decía yo, papito, si hoy tenemos frijoles y arroz, no importa, está bien, pero que no nos falte la presencia de Dios. Pero ahora, conforme voy leyendo, yo le digo a mis hijos, hijitos, no importa si hoy no comemos, pero que no nos falte la presencia de nuestro Dios. Imagínense que Job diciendo que prefiere el tesoro de su palabra antes que su comida. Eso es increíble y sí, realmente cada uno de nosotros, los que hemos experimentado el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas, podemos decir, Señor, si tú no me quieres dar de comer hoy, Señor, está bien, pero que no nos falte tu palabra, porque sabemos perfectamente cómo es sentirse. Después de que ya conociste la verdad, ya no puedes dejar la palabra, ya no puedes vivir, es como si te faltara el aire, es como si te faltara, no sé, es como si te faltara la vida. La palabra es el pan de vida. De hecho, su misma palabra así lo dice. La palabra es el pan para tu espíritu. Ahora ya no solamente experimentarás fuerzas a través de la comida física, sino que puedes experimentar fuerza y no solamente fuerza, fortaleza a través de la palabra, que es el pan de vida. Y ese pan de vida es Jesucristo. Él es el pan de vida, Él es el maná del cielo que cayó del cielo en el desierto y que alimentó a Israel en aquel tiempo. ¿Se acuerdan? En el desierto. Entonces, agarrémonos de la palabra del Señor y atesorémosla.
Este deseo profundo en nuestros corazones, esa reacción en cadena nos lleva a lo más hermoso de este mundo, que es al amor por Dios. ¿Cómo es eso? Y sí, porque mira, tú no puedes amar a quien no conoces. Tú no, cuando estabas, no sé yo, con tu cónyuge de novios, ¿verdad? No creo que tú hayas estado con una persona que no sintieras tantito gusto por una persona. Entonces, tú no puedes amar y decir amar a quien tú no conoces. Quizá quizá nosotros en nuestra ignorancia alguna vez dijimos, ay Señor por aquí, ay Señor por allá, pero realmente no le conocíamos porque no habíamos leído su palabra, porque no nos había alumbrado su palabra en nuestro entendimiento. Pero ahora que entregamos nuestra vida a Cristo, leemos su palabra, estamos enamorados de su palabra, tratamos de obedecer lo más que dice su palabra, nos caemos, nos levantamos, tenemos problemas, nos dan un gancho al hígado de pronto cuando tú estás en la cúspide del gozo del Señor. No falta, hermanos, no falta, pero la palabra del Señor permanece fiel, que si venimos a Él, Él nos ayuda a superar la aflicción, nos ayuda a superar la ansiedad. Yo se los puedo decir que es así. Entonces, eso nos lleva a tener amor por el Señor. Y miren qué hermoso es, porque así como los niños les encanta en su corazón compartir el amor con sus papás, jugar con sus papás, eso es lo que todo niño anhela en su corazón. De la misma manera, tú y yo podemos disfrutar de ese amor de Dios a través de su palabra. Si tú te dejas guiar por el Señor, tú también vas a encontrar ese amor de Dios en tu vida, en cada aspecto de tu vida, ¿sí? Porque cuando tú vienes a la palabra de Dios y es como que vuelves a nacer de nuevo, es tu renacimiento en tu historia, es tu ante Cristo y después de Cristo. Tu vida no vuelve a ser igual. Entonces te descubres que tienes un Padre en los cielos. Ahora ya no estás solo. Ahora, no, la palabra te abre el entendimiento porque si tú decías, es que mi mamá me abandonó cuando yo era chica, y tú te das cuenta a través de la palabra que hay una promesa que dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo yo te recogeré. Y si tú dices, no, pero es que mi madre fue malvada porque me abandonó y me dejó y ahora yo no quiero casarme y no quiero tener hijos porque ¿para qué vivir así? Pues sabes qué, en la palabra de Dios, no sé en dónde, pero yo lo he leído y dice ahí, las madres aman a sus hijos, pero aun si tu madre te abandonara, yo no te abandonaré. Así dice el Señor. Así que hay promesas para todos. Bueno, yo tengo un marido, pero hay personas que no tienen marido y tal vez están desconsoladas, pero sabes que al leer la palabra de Dios te das cuenta que no estás sola, porque incluso en Isaías, en el libro de Isaías dice, y hay una promesa hermosa que dice, que aunque no tuvieras marido, Él es tu marido. Dios es tu marido y Él no te va a dejar, Él te va a proveer, Él te va a guiar, Él te va a consolar. Entonces, no hay pretextos para no venir a la palabra del Señor. Amar el nombre de Dios es amar a Dios, porque su nombre revela todo lo que Él es. Sí, al Señor se le conoce de distintas maneras. Tiene muchos títulos en la Biblia. A Él mismo dice que Él es el gran yo soy, Él es la roca fuerte de Israel, Él es el todopoderoso, Él es el creador del universo. Bueno, si yo les digo todos los títulos que el Señor tiene, Él es el alfa, Él es el omega, al Señor se le conoce como el principio y se le conoce como el fin, el Señor se le conoce de muchas maneras y todas, ajá, Clau, todas hacen referencia a lo que Él es. Entonces nosotros llegamos a amar a su nombre, a amar su nombre. Dice aquí, el salmista reclama aquí las promesas del pacto que el Señor le dio a la nación de Israel. Bueno, eso no lo vamos a leer, es el Salmo 69:36. El salmista sabía que Dios es el Dios de las promesas y dice su palabra del Señor que el Señor no es hijo de hombre
para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Él hace promesas reales, no esas promesas que hacemos nosotros los hombres aquí en la tierra, esas que decimos, ay, yo te voy a cuidar para siempre. No, 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 no podemos hacerlo porque somos seres humanos caídos y hay veces que no podemos cumplir ni las promesas que le damos a nuestros hijos, pero Dios sí cumple su palabra. Ese amor en esa misma cadena, en esa misma reacción en cadena, nos lleva y nos conduce a su guía y a su libertad. Dice aquí, dice, cuando experimentamos el amor de Dios en nuestros corazones, guardamos sus mandamientos. Ajá, y esto lo podemos ver en Juan 14:15. No sé si alguien quiere ayudarme con Juan 14:15. Yo lo había apartado por aquí. Aquí lo tengo. A ver, ajá. Juan 14:15. Si me Sí, amáis, guardad mis mandamientos. amén. Así es, amén, amén. Perdón, me perdí, perdón. Es 14, ¿qué? Les dije 14, 14:15. Juan 14:15. Sí, sí, a ver, déjame ver. Dios, no quiero cometer el error. Ah, sí, perdón, ya, ya. Sí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y más adelante en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Amén. Eso también es otra, era otro versículo que íbamos a leer, perdón. Sí, miren, amar, cuando nosotros amamos a Dios, obedecemos por amor y se nos hace fácil sus mandamientos. De hecho, recuerdo que en la palabra dice que sus mandamientos no son gravosos. Muchas veces pensamos que sus mandamientos son muy difíciles de cumplir. Y sí, ciertamente que sí es muy difícil de cumplir, pero si nosotros, a través de su palabra, a través de esa comunión con el Señor, nos maravillamos de lo que su palabra dice y llegamos a amar al Señor, esos mandamientos no son gravosos, al contrario, son hermosos porque te libera de la esclavitud del pecado. Amén, amén, Clau, dice, si cumplen mis mandamientos, así es. Por ejemplo, uno de sus mandamientos del Señor es el que está en Mateo cuando él dice, mm, perdonad a todos los que, perdonad, mm, perdón, que perdonemos a todos los que nos han ofendido, porque si no perdonamos a las personas que nos han ofendido, Dios nuestro Padre tampoco nos perdonará. Esto es un mandamiento, no es que si lo quieras cumplir o no, si te gusta o no, es que tienes que practicar el perdón porque es el mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que si estamos en el amor de Cristo, es fácil perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han maltratado, a los que nos han vituperado, a los que nos han roto el corazón. Miren, así rapidito, cuando mi esposo y yo no teníamos la palabra de Dios, no conocíamos del Señor, nuestra vida, no quiero decir que ahorita no tengamos problemas, pero nuestra vida era un caos. Y manifiesto de eso era que nuestras familias no se llevaban bien. Yo odiaba la familia de mi esposo y mi esposo odiaba mi familia. No se llevaban ni nuestras familias y entre nosotros no nos llevábamos, nos odiábamos, nos decíamos. Pero cuando nosotros venimos a la palabra del Señor y empezamos a abrir, o sea, el Señor nos abrió el entendimiento y Él nos mostró su amor, ese amor, vimos, conocimos cuánto amor nos tiene el Padre, que Él no nos fulminó de acuerdo a nuestros pecados, sino que nos perdonó y todavía nos regaló vida eterna y todavía restauró nuestra familia y todavía nuestros hijos amaron su palabra y todavía trajo a mis padres a la salvación eterna y todavía muchas bendiciones más, hermanos. Yo dije, no, yo logré entender
que si la falta de perdón hacia mis cuñadas y cuñados me iba a apartar de la presencia de Dios, no, yo prefería perdonar porque yo quería estar en la presencia del Señor. A mí me importa más estar en la presencia del Señor que perdonar. O sea, para mí perdonar fue tan fácil, pero no porque yo y mi fuerza pudiera ser fácil o pudiera sentirme tan fácil perdonar. No, no, fue porque el Señor me dio tanto amor a mí que ese amor me sobreabundó, como dice Salmo 90, no, el Salmo 23, cuando dice, haz rebosar mi copa, Señor, haz rebosar mi copa. Mi copa estaba tan llena de su palabra, mi copa estaba tan rebosante de gozo, que aún en nuestra valle de sombra que atravesamos con mi esposo, tuvimos el poder para perdonar, pero el poder en Cristo, porque fuera de Cristo no podíamos perdonar. Fuera de Cristo no habíamos conocido el perdón. Y el perdón es fundamental en la vida de un cristiano. O no le llamemos cristiano, le llamemos creyente en Jesucristo. Todo, el perdón es fundamental, pero con el amor se puede. Dice aquí, sus mandamientos nos libera de la esclavitud del pecado, exactamente, porque nosotros al cumplir el mandamiento del perdón, uno de los mandamientos, nos libera de la esclavitud. Si tú no perdonas, te vuelves esclavo, te ligas con esa persona a quien tú no quieres perdonar y también haces cómplice a la otra persona. Y por eso a veces estamos con esas congojas en nuestro corazón porque no perdonamos. Y el Señor que nos dio el Espíritu Santo nos redarguye. Y eso es donde se cumple su palabra, donde nos da guía. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro corazón y Él es el que nos dice, aquí sí, aquí no, esto es de Dios, esto no es de Dios. Eh, Tienes amargura, saca la amargura. Tienes ira, saca esa ira. El Espíritu del Señor es el que nos va revelando de ahora en adelante nuestro comportamiento, ¿sí? Para ir nosotros sacando lo que, como decía Luz, me acuerdo de cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán y que el Señor les dijo, y ustedes van a sacar a estos, este, ¿cómo se le llaman estos, a los, todos los feos que decía Luz, si me apoyas, los nombres de estos A los, pueblos? a los filisteos, a los jerjeseos, a los amorreos y todos los feos. Exactamente. Cuando el Señor les dijo a ellos que sacaran a todo, que limpiaran la tierra, porque ahí es donde ellos iban a tomar lugar en su heredad, es lo mismo que ocurre hoy en día en nuestro corazón. La tierra de antes de Israel es ahora nuestro corazón. Cuando ustedes lean que la tierra es nuestro corazón y cuando el Señor les dijo a ellos, saquen a todos los amorreos, a los filisteos y a todos los feos de su tierra, es lo que hoy nos dice el Señor, saca toda la ira, todo el rencor, toda la falta de perdón, toda amargura, toda tristeza, toda ansiedad y depresión y todo lo que quiera venir a tu vida, todo, sácalo, sácalo, porque yo voy a vivir en tu corazón y conmigo no pueden vivir esos feos. Entonces, aquí eso nos lleva a esa libertad a la libertad de renunciar a todas esas cosas, a que nos guía el Espíritu Santo y nos va diciendo qué cosas guardar en nuestro corazón y qué cosas no guardar en nuestro corazón porque no nos sirven. Ahora, lo más hermoso y para terminar, dice que cuando este amor que nos da Dios para amarlo a Él, nos conduce a esa guía y a esa libertad de amarlo a Él, eso nos lleva a la libertad en Cristo y nos trae la bendición de Dios. Y vamos a leer el versículo 135 y 136 rápidamente recordando el Salmo, dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ujú. Dice, cuando Dios esconde su rostro de su pueblo, Él los está disciplinando, pero el brillo de su rostro sobre ellos es una señal de su bendición. Y eso lo podemos ver en muchos versículos de la Biblia, pero vamos a leer solamente uno donde es el Salmo 4:6. Si alguien quiere,
leer el Salmos 4:6. Salmos 4:6. Amén. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Amén, amén. Imagínense, dice, muchos son los que dicen, muchos. ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Hoy, en la actualidad, hay muchas personas que siempre, bueno, que estamos, bueno, todos los que vivimos en esta tierra hoy, vemos que andan de un lado para otro, carrereando para acá, carrereando para allá, y hay veces que las cosas no nos salen bien y nos preguntamos, ¿quién nos mostrará el bien? Porque, y no, eso nos pasa a nosotros también, en la palabra del Señor nos llega a pasar que a veces cometemos errores y por esos errores pagamos consecuencias. Entonces, llega un momento que torpemente decimos, ¿quién nos mostrará el bien? Pues ya sabemos quién nos mostrará el bien. Es a través de Dios, pero buscar su rostro. Buscar su rostro significa la presencia, buscar su presencia del Señor, buscarlo de todo corazón. Y al buscarlo, Él nos da esas bendiciones. ¿Qué bendiciones? Pues ya hemos hablado, las bendiciones de la seguridad, las bendiciones de la paz, como decía nuestro Señor Jesús, de su mansedumbre, de su templanza, del gozo en nuestro corazón, la paz, el amor, la generosidad, la compasión, la fidelidad. Todas esas cosas son las bendiciones del Señor. Entonces, dice, mientras caminamos con el Señor en libertad, caminamos en la luz y no tenemos nada que ocultar, pero disfrutar de su libertad y bendición no elimina la carga que llevamos debido a la maldad en el mundo. Eso lo dice el versículo 136, que ya leímos, en que el salmista, él se da cuenta de que mucha gente hay, o como hoy en día, que no guarda su palabra. Y eso, los que amamos la palabra de Dios, nos causa tristeza, nos causa aflicción en nuestro corazón, así igual como el salmista en ese tiempo. Entonces, ¿por qué es esto? Debido a la maldad del mundo. Dice, un corazón roto y un corazón bendecido pueden existir en la misma persona al mismo tiempo, ¿sí? Jeremías lloró por los pecados de una nación a punto de ser destruida. Y esto lo podemos ver en Jeremías 9:1. Jeremías 9:1, si alguien lo quiere leer y si no, ahorita también lo busco. Eh, Jeremías. Aquí está, Jeremías, dice aquí 9, así rápidamente. Ya vamos a terminar. 9:1 dice, oh, si mi cabeza se hiciesen aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Bueno, aquí nos está dando un ejemplo de cuando Jeremías lloró, aunque Jeremías era un hombre bendecido, porque él tenía la presencia del Señor. Esto no quiere decir que no vamos a sentir el dolor de las personas. El dolor cuando vemos que a una persona se siente en soledad, en tristeza, en confusión. Nosotros que más quisiéramos ayudar, ¿verdad? Y ser como, no sé, como una varita mágica y y sé feliz. Pero no, es necesario que te acerques a la palabra del Señor para que el Señor sane tu corazón y llene los vacíos de tu corazón, ¿sí? Dice, Jesús lloró sobre Jerusalén porque lo habían rechazado. Ese es otro ejemplo. El mismo Señor Jesús, aunque era en su humanidad, él era muy bendecido, porque dice la palabra de Dios que él se levantaba muy de temprano y se unía a su Padre en el cielo. Y ahí él era fortalecido, él era muy bendecido, pero eso no quería decir que no sintiera el dolor de su pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque rechazó la palabra, rechazó la vida misma
pues dice la palabra de Dios que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, claro que una persona o un hermano o tú y yo podemos estar bendecidos, pero no por eso no dejamos de sentir ese dolor por las demás personas que están pasando. Y como quisiéramos de verdad que vinieran a la palabra, pero si ustedes, si sus corazones no quieren, entonces no podrán probar de esa miel y de esa leche no adulterada. Dice aquí que otro que pasó también un dolor en su corazón fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también lloró, lloraba por las almas perdidas. Y creo que en un versículo mencionaba Fabi también, o alguien hacía una cita, no me acuerdo quién fue, pero decía que Pablo se condolecía, no sé cómo se le puede llamar, que le dolía lo que a su pueblo le dolía. Si sufrían hambre, él también se sentía con hambre. Si ellos estaban pasando persecución, él sentía la persecución en su corazón. Y eso es lo que pasa cuando venimos a la palabra de Dios, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. De tal manera que lo que le duele al hermano nos duele a nosotros también. ¿Sí? Entonces, hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. Puede iluminar a las más humildes personas que con corazón honesto y con un corazón sincero se acercan a la palabra del Señor. La maravillosa gloria y el esplendor de Dios nos invita a tener una sed profunda por su palabra. Entonces, con esto, Luz, yo termino el estudio y pues nada, como dice la hermana Gaby también, todas nos unimos para esta invitación que les damos a ustedes que nos van a ver o tú que nos vas a ver, incluso algún jovencito que de casualidad quiere escuchar el video y lo quieras ver, o tú hombre que estás mirando y que vas a ver este video, acércate a la palabra, acércate al Señor Jesús para que Él sane tus heridas. Él tiene promesa para ti de que si tú le entregas tu corazón y que tú te acercas con un corazón humilde, con un corazón enseñable, como la de un niño, Él va a sanar tu corazón de todas tus dolencias. Él lo hará si tú crees en su palabra. Gracias, Luz. Gracias, nuestra querida Cari. Muchas gracias por esta bella palabra, por este hermoso, de verdad, enriquecido estudio de esta porción bíblica, ¿verdad? Que nos dice, que nos alumbra y abre nuestros ojos. Y esta cadena en reacción que nos explicaste tan hermosa, ¿verdad? De lo que hemos estado mirando de la palabra, eso, oye, me quedé sorprendida, en verdad. Gracias a Dios por tu vida y el privilegio, ¿verdad? Que te otorga de poder compartir su enseñanza, guiada por el Espíritu Santo, indudablemente, como lo hace con cada una de las expositoras, cada una de las que estamos aquí, con el deseo de llevarte a este anhelo y esta cadena, como nos decía, primero, ¿verdad? Que la maravilla de la palabra nos lleva primero a obedecer, ¿sí? Y luego la obediencia, ¿verdad? Nos va a traer ese entendimiento de la palabra. Yo empiezo a obedecer, ¿verdad? Y me va a abrir esa comprensión, me va a dar a alumbrar el entendimiento, ¿verdad? De lo que el evangelio, de lo que verdaderamente el evangelio se trata. Y cuando yo empiezo a comprender, pues me voy a emocionar, dice, y nos lleva a un deseo más profundo de la palabra. Y ese deseo por la palabra, pues nos va a llevar a amar, porque en la palabra lo encontramos a Él, ¿verdad? Todos esos atributos que mencionaba nuestra querida Cari, como el gran yo soy, que es Él, el alfa, la omega, ¿verdad? El principio, el fin. Y ese amor, ¿sí? Nos lleva a la libertad cuando empezamos a cumplir sus mandamientos, los cuales no son gravosos. Quizás difícil para nosotras, pero cuando empezamos a llevar esta cadena en reacción, esta reacción en cadena, empieza a ver todo esto. Y me encantó esa libertad, entonces nos permite, ¿verdad? Disfrutar de las bendiciones que Dios nos otorga.
el fruto de su Espíritu Santo, ¿verdad? El cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Que nos empieza a a dejar disfrutar de lo que Él nos vino a otorgar. Una vida en libertad, en plenitud, en gozo. Muchas gracias, mi querida Cari Álvarez, por este hermoso estudio. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos guía, que nos habla, por su palabra, ¿verdad? Que nos abre el entendimiento, que nos vaya alumbrando cada vez más. Damos muchas gracias a Dios por tu vida. Estamos orando por cada uno de aquellos que nos están sintonizando, por cada una de las que están aquí con nosotras. Hacemos la atenta invitación para que también te puedas reunir con nosotras. Esta es una enseñanza, ¿verdad?, que llevamos a los medios, pero detrás de esta enseñanza nos quedamos a la sobremesa, queremos que seas parte de ella, no la sacamos al aire porque es de verdad a veces larga, pero muy enriquecedora para que puedas estar con nosotras. Y damos gracias a cada uno de los que nos ven en cada rincón de la República Mexicana, aquellos que nos están mirando en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Guatemala, en India, en Argentina, en la República Dominicana. Mandamos muchos saludos, mandamos corazoncitos, como se nos ha hecho corazoncitos a cada lugar que nos están mirando. Cari, manda tus corazoncitos, abre tu micro y abre tu micro. Sí, Ahí, sí, sí. A ver, envíalos, mando envíalos. corazoncitos. Mira, Ay, muchos corazoncitos. sí, sí, muchos corazoncitos y la invitación está abierta, como nos decía nuestra querida Cari. También para ti, joven, para ti también, hombre, que nos miras la importancia, ¿verdad?, de conocer a Dios a través de su palabra y amarlo. Muchas gracias por este fin de semana tan hermoso cierre, en verdad. Gracias, gracias a Dios por esta semana que nos permitió tener y por este cierre tan hermoso. Nos vemos el próximo lunes aquí una vez más en Convertidas por su palabra para que podamos amar, abrazar la verdad de su palabra y que en su palabra es solamente Él, el Dios, el gran yo soy. Dios les bendiga, nos vemos el lunes. Gracias, chicas. Bye.